Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo a cada uno en esta preciosa noche. Gracias le damos al Señor por este tiempo de alabanzas que hemos podido compartir y realmente es reconfortante para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Siempre cada alabanza tiene un mensaje. Hermanos, con la ayuda del Señor quiero invitarlos nuevamente para que continuemos con nuestra meditación. Eh, Estoy seguro que ya nos hemos tomado bastante tiempo en meditar acerca de este tema, amados hermanos, que son los tipos de bautismo en el Nuevo Testamento, pero como hemos podido observar, hay varios aspectos que considerar y que nos serán útiles en nuestra vida personal, en la vida congregacional y, por qué no decirlo, también en nuestra vida familiar. Vamos a poder ayudar incluso o responder preguntas de aquellas personas que se acerquen a nosotros consultando para aclarar o bien cuestionando la forma en que hacemos las cosas en la congregación. Entonces, de ahí la importancia, amados hermanos, de que hubiéramos repasado cada uno de estos 7 bautismos que el Señor nos concedió, que fuéramos meditando. Y pues como hemos venido desde hace algunas semanas también meditando acerca del bautismo en agua, o sea, el bautismo cristiano, ya hemos considerado hasta el punto 7, que lo último que vimos o lo que vimos la semana pasada con la ayuda del Señor fue la forma de practicarlo. Ahí vimos cómo se debe hacer, quién lo debe de hacer, dónde se debe de hacer, entre otras cosas, amados hermanos. Pero ahora ha llegado el momento de que veamos los siguientes puntos, y en esta noche con la ayuda del Señor vamos a ver los puntos 8 y 9 que tratan de los privilegios y la responsabilidad. Pero antes de comenzar, quiero que pensemos en un tema de la vida práctica. Es decir, cuando cada uno de nosotros adquirimos la mayoría de edad, principalmente como jóvenes, rápidamente queremos tener nuestro DPI. En aquel tiempo, pues todavía era nuestra cédula, ¿verdad? Queremos. ¿Por qué? Porque sentimos que tendremos mayor libertad, tendremos mayores privilegios. En fin, muchas cosas pasan por nuestra mente. Pero debemos de comprender que cada situación, el hecho de ser mayor de edad, no solo trae algunos privilegios, sino también trae responsabilidades. Y son cosas que debemos de considerar. Pues algo similar vamos a ver en esta noche, amados hermanos, y lo vamos a hacer, pero enfocándolo a este bautismo en agua, que es el bautismo número 7 que estamos meditando. Nunca nos olvidemos de nuestra palabra clave, esta palabra baptizó, empapar, mojar o teñir, con las 3 etapas que habíamos mencionado, que es la inmersión, sumersión y emersión. Porque como hemos podido notar desde las meditaciones anteriores, nos ha ayudado para entender el verdadero significado de los bautismos y de la misma manera, amados hermanos, entender el procedimiento. Eso lo vimos, incluso lo mencionamos en la última meditación. Bueno, como decía, sin más preámbulo, vamos a ir a meditar en el siguiente punto, que son los privilegios, mis amados hermanos. Los privilegios de el bautismo en agua. Ya mencionamos hace un momento, o sea, toda situación práctica, llamémosle así, toda situación práctica tiene sus implicaciones, es decir, tendremos responsabilidades, tendremos privilegios. En este pequeño apartado nos vamos a enfocar en lo último, es decir, los privilegios. Privilegios que adquirimos, amados hermanos, privilegios que adquirimos y que debemos ser conscientes que cada uno de nosotros tiene estos privilegios, cómo los debemos de tomar en cuenta para no descuidarlos. Ahora, dentro del primer privilegio podemos mencionar que nos podemos mostrar públicamente como discípulos de Cristo en novedad de vida. Es decir, cuando usted va, hermano y hermana, lee Gálatas 2:20, vamos a leer en ese pasaje, si usted quiere lo puede buscar, pero allí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Discípulo de Cristo. Recordemos nuestro pasaje base en el bautismo en agua, que es Mateo 28:19.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 nos dice, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amados hermanos, el propósito de nuestro Dios es de que la iglesia viniera creciendo, es decir, que siempre hubiera una etapa de discipulado, y acá el apóstol Pablo está mencionando acerca de esto. Por eso decimos que es el privilegio que tenemos usted y yo como hijos de Dios, es mostrarnos públicamente como discípulos de Cristo. El decir que somos discípulos de Cristo no es nada más, amados hermanos, del hecho de que podamos decir yo soy cristiano porque asisto a la iglesia, yo soy cristiano porque un día dije que lo fui y bueno, eso es lo que todos saben. No, vimos en el punto anterior, cuando veíamos también los requisitos previos, amados hermanos, que debía de ser un verdadero hijo de Dios, es decir, alguien que evidencie ser un verdadero nacido de nuevo. Por lo tanto, ese va a ser aquel verdadero discípulo, y por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy crucificado. Mi vida ya no va a ser la misma de antes. Ya no vivo yo, dice él, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Nuestra vida ya no es la misma. Lo que ahora hacemos o dejamos de hacer por amor a Cristo, lo hacemos para que Él sea glorificado en gratitud al sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Quién de nosotros no está agradecido por esa salvación, amados hermanos? Realmente, ¿qué pudimos haber hecho nosotros si cuando meditamos en el plan de salvación de nuestro Dios, el hombre no tuvo ningún tipo de participación? Es una obra totalmente de Dios. El hombre no hizo nada. Bueno, el papel del hombre siempre fue huir de Dios, pero ahora por esa gratitud nosotros seremos públicamente discípulos de nuestro Dios, y por esa gratitud, amados hermanos, de aquella obra maravillosa que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz para ganar nuestra salvación, es un privilegio que podamos decir que somos discípulos de Cristo. ¿Lo siente usted de esta manera, hermano? ¿Siente usted que es un privilegio el hecho de ser discípulo del Señor? Debe de serlo. Es un privilegio para nosotros ser discípulos, y por eso lo vemos acá en este aspecto. ¿Por qué hasta el bautismo? Es decir, que el bautismo nos da ese privilegio. De ninguna manera, no es que el bautismo lo dé, lo hemos dicho en muchas ocasiones, el bautismo es únicamente un símbolo, una expresión exterior para que los demás vean aquello que ya hay en mí. Eso es el bautismo. Por lo tanto, no es que el bautismo en agua me traiga en este privilegio, sino más bien el bautismo en agua hace que yo disfrute de este privilegio. Porque si yo ya le soy obediente al Señor, los demás se pueden dar cuenta que de verdad soy un discípulo del Señor. Un privilegio. Ahora, ojalá que así como cuando estábamos en nuestra juventud anhelando ser mayores de edad para tener nuestro documento que nos identifica como mayores de edad, de la misma manera, cuando hayamos nacido de nuevo, tengamos ese anhelo, ese deseo por decir, yo quiero bautizarme porque quiero que los demás vean que yo ya soy un hijo de Dios. Ese debe ser el anhelo de todos, y lo menciono como una animación para aquellos hermanos que no se han bautizado, pero que ya son hijos de Dios. Ahora, ese es el primer privilegio. El segundo, mis hermanos, es adorar y agradecer públicamente ante Dios. Adorar y agradecer. Pensemos en esto. ¿De qué forma podemos adorar y agradecer a nuestro Dios? Bueno, acá lo tenemos en pantalla. En primer lugar, participando de la cena del Señor. Es decir, cuando nosotros obedecemos el mandamiento de hacer memoria de nuestro Señor, adoramos a Él porque lo reconocemos a Él como Señor, como nuestro Dios, aquel que hizo todo por nosotros, y en gratitud a eso venimos obedientes a su mandato. Como dice aquella alabanza, obediente a tu mandato, participa hoy su grey. Es cierto que hoy por las circunstancias no lo hemos podido hacer, pero no ha sido falta de voluntad.
pero aquella persona que se bautiza puede hacerlo de manera pública, puede agradecer a Dios al ser partícipe de la cena, le está dando a conocer a los demás que él tiene gratitud para con Dios. Por eso cuando vemos al final de 1 Corintios 11, 26, si mi mente no falla, el Señor nos dice allí en su palabra que lo hacemos, dice, para anunciar su muerte. No solo nos sirve a nosotros para expresar nuestra gratitud, sino para que los demás vean esa gratitud en nosotros y a la vez anuncien la obra de Cristo. Acá surge una pregunta. Hermanos, ¿es prohibido que alguien que no esté bautizado participe de la cena del Señor? Usted puede decir sí o puede decir no. Pero hay una situación que siempre debemos de considerar cuando respondemos algo, amados hermanos. No nos debemos de basar en lo que quizás he escuchado. Nuestra respuesta siempre tiene que ir basada en las Sagradas Escrituras. ¿Hay un pasaje que lo prohíba directamente? Pues la respuesta que usted puede encontrar es decir, no hay ningún pasaje que lo prohíba. Ahora, cuando interpretamos las Sagradas Escrituras, no solo nos basamos en aquellos pasajes que hablan directamente sobre un asunto, sino también nos basamos en principios bíblicos y en principios lógicos. Yo le llamo de esa manera, pero usted le puede llamar como quiera. Es decir, ver ejemplos en la palabra del Señor que aunque no están como un mandamiento directo y exclusivo, pero de los cuales vamos a poder aprender y deducir o entender la voluntad de Dios. Entonces ahora planteemos la pregunta de la siguiente manera. Si estamos haciéndonos la pregunta de si es prohibido o no que un hermano que no está bautizado participe de la cena del Señor, primero ya dijimos, no hay un pasaje directo, pero consideremos ese orden lógico que yo les mencionaba. Si el Señor en su palabra nos manda que primero vamos a nacer de nuevo y seguidamente debemos de bautizarnos, quiere decir que si vamos siguiendo el orden lógico de las Sagradas Escrituras, no hay un tiempo, por decirlo así, en el que el creyente pueda dejar un espacio enorme y pretenda participar de la cena del Señor y sin haberse bautizado. No hay, por lo menos en la Escritura no consta nada de eso, sino más bien en la Escritura consta que al creer inmediatamente eran bautizados. Ese es el orden lógico que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras y lo hemos encontrado también en los distintos ejemplos de la iglesia primitiva. Usted puede volver a leer Hechos capítulo 2 versículos 41 y 42. Los que recibieron su palabra, los que creen en su nombre, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, el orden que encontramos en las Sagradas Escrituras es un orden lógico que nos muestra que el bautismo va inmediato a. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero yo no me he bautizado, ahora comprendí, pero como no me puedo bautizar, yo ya quiero participar de la cena del Señor. ¿Se debe permitir? Definitivamente no, amados hermanos, por el orden lógico que acabamos de mencionar. No hay un pasaje directo, pero el orden lógico en las Sagradas Escrituras nos marca una secuencia que debe cumplirse. Y si una persona no se ha bautizado, vale la pena hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué no se ha bautizado? O sea, ¿qué le impide a la persona bautizarse? Recordemos que para ser partícipes de la cena del Señor o del partimiento del pan, para ser partícipes debemos de llegar limpiamente delante del Señor. No podemos llegar, amados hermanos, para participar de la mesa del Señor de una manera indigna. Lo condena la palabra del Señor. Podemos leer 1 Corintios 11, versículos 30 en adelante. Entonces, ¿por qué no se ha bautizado? Es una pregunta bastante importante, por eso decía, vamos a cambiar la pregunta. Si alguien nos dice eso, la Biblia no me prohíbe, yo puedo participar o quiero participar, va la pregunta, ¿por qué no se ha bautizado? Muy probablemente aquello que le impida ser bautizado es aquello que le impide ser bautizado es aquello que le va a impedir participar de la cena del Señor.
Porque para participar de la cena del Señor debemos ser obedientes, es decir, andar en obediencia a Dios, andar en comunión con Dios. Para andar en comunión tenemos que ser obedientes. Y si no nos hemos bautizado, definitivamente no hay obediencia en nosotros. Por eso les decía, orden lógico en las Sagradas Escrituras. Aquel que no está bautizado no puede participar de la cena del Señor y por lo tanto no puede disfrutar el privilegio de adorar y agradecer públicamente a Dios. Es un creyente, fue salvo, la obra maravillosa del Señor Jesucristo lo alcanzó, pero él no puede mostrar esa gratitud por su desobediencia, no puede disfrutar de ese privilegio. Y es algo que tenemos que tener claro, amados hermanos. Por esa razón, primero va el bautismo, luego participar de la cena del Señor. Bueno, vayamos más adelante. Un tercer punto que podemos mencionar que es un privilegio es ofrecer sacrificios a Dios. Usted puede leer primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y va a encontrar el pasaje que nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, y preste atención a esto, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El propósito del cristiano es ofrecer sacrificios, pero como lo dice este pasaje, deben ser sacrificios aceptables. Ahora, ¿qué sacrificios puede ofrecer el creyente en la era actual? No va a ofrecer machos cabríos, no va a ofrecer todo aquello que se practicaba en el Antiguo Testamento, porque eso pertenece a la dispensación de la ley. Según la palabra de Dios, el creyente puede ofrecer el culto racional como un sacrificio vivo, dice Romanos 12:1. Cuando vamos a Hebreos 13, versículo 15, nos dice que podemos ofrecer el fruto de labios, ese sacrificio de alabanzas, ese fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando usted va a Hebreos 13:16, allí la palabra nos dice que, o nos insta a no olvidarnos del bien y de la ayuda mutua. Dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y también, amados hermanos, es un sacrificio, pero cuando hablamos de sacrificio no estamos mencionando algo que nos cueste hacer, sino más bien lo estamos mencionando en el hecho de algo que podamos dar a Dios para agradarle a Él. También es ofrendar. Y hago esa aclaración porque el hecho de decir sacrificio no quiere decir que me duela cuando yo lo tenga que dar. No. Ofrendar a Dios, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 18, dice, es un sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo les agradece a los hermanos de Filipos aquella ayuda que le enviaron a él cuando él estaba en Tesalónica. Les dice que es Dios lo ha recibido y lo ha recibido de una manera acepta. Es un olor fragante delante de Dios, es agradable a Dios. Esos 4 sacrificios encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? El creyente debe ofrecer esos sacrificios. Es un privilegio, amados hermanos, porque cuando lo comparamos con la obra de nuestro Dios, ese plan de salvación, nos damos cuenta de que nosotros realmente nunca hicimos nada para alcanzar la salvación. Todo lo contrario, nosotros lo que hacíamos, nuestras obras, nuestros hechos, nos llevaban lejos de Dios totalmente. Su amor, su misericordia y su gracia nos hicieron acercarnos a Él. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, obtuvimos la salvación y a través de Él tenemos el privilegio de ofrecer sacrificios a Dios, de venir delante del Señor. Señor, te estoy agradecido por todo lo que has hecho. Me presento en el culto como un sacrificio y lo hago de manera voluntaria, mas no por imposición. Te alabo, Señor, no de manera impuesta, sino más bien por gratitud que hay en mi corazón. Ayudo a mi prójimo, no para que el otro me vea que yo esté haciendo algo, sino en gratitud al Señor. Ofrendo en la congregación o en donde corresponda para mostrar mi gratitud al Señor, no por obligación, sino por gratitud, porque es un privilegio el poder ofrecer sacrificios y tienen que ser sacrificios aceptos delante de Dios.
Aquel que se bautiza lo puede hacer con mayor libertad de forma pública porque está mostrando su obediencia a Dios, y por eso le llamamos un privilegio del bautismo en agua. Ahora, podemos ver el punto 4, amados hermanos, de este privilegio: ejercer los dones dados por el Señor. Como vemos acá, pues lo mencionamos hace varias semanas, cuando hablábamos del sello del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Dijimos, todo creyente al nacer de nuevo recibe al menos un don. Cuando decimos al menos uno, porque puede que tenga más de un don. Pero ese don que recibimos, amados hermanos, pues es un privilegio para nosotros, es un regalo. Solo el hecho de traducir la palabra don significa que es un regalo para nosotros. Entonces, eso ha sido dada. ¿Para qué dice la palabra de Dios? Para provecho. Usted puede leerla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Es decir, es un privilegio ejercer el don que Dios nos ha dado para que sea de provecho para nosotros y para la iglesia. Porque lo dice también el apóstol Pablo a la epístola a los Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, es de beneficio para la iglesia, es un privilegio que lo podamos hacer, pero solo lo va a poder ejercer, disfrutar este privilegio aquel hermano que haya querido obedecer a Dios. Porque apartados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo dijimos también en la ocasión anterior. No podemos escoger en la Escritura: esto sí me gusta, sí lo cumplo, esta parte no me conviene porque mi perspectiva de vida, mis metas personales no encajan. Esta parte de la Escritura yo no la voy a cumplir. Definitivamente no es así, mis amados hermanos, y eso principalmente en nuestra etapa de juventud. Por eso es cuando decimos, tenemos que poner nuestro servicio, nuestro talento, nuestra vida a los pies del Señor. Que nuestra meta esté puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No significa que no vamos a estudiar, no significa que no nos vamos a esforzar en el trabajo, pero lo que sí significa es que primero está el reino de Dios y su justicia. Es un privilegio ejercer estos dones, porque eso va a reflejar nuestra obediencia. Cuando nosotros nos bautizamos, tenemos esa libertad, y por eso en esa ocasión dijimos, alguien que no se ha bautizado honesta y sinceramente no puede o no debería ejercer un ministerio público en la congregación, porque no ha querido someterse al paso de la obediencia. Y eso es algo que encontramos en la Escritura y lo hemos venido meditando desde hace bastante tiempo. Ahora, reflexionemos entonces, amados hermanos, y principalmente para aquellos que no se han bautizado. Hagámonos la siguiente pregunta: ¿ha nacido de nuevo y no se bautiza? O sea, ¿qué está deteniéndole para poder bautizarse? Soluciones hay, formas hay, de alguna manera se puede llevar a cabo. Voluntad es lo que hace falta. No es un sentimiento, no es cuestión de sentimientos, no es de cuestión de que usted sienta una emoción en su corazón y hasta que lo sienta entonces quiera bautizarse. De ninguna manera. Algunos piensan que quieren sentir aquella primera emoción que sintieron el día de su conversión, pero muchas veces no se da. ¿Y sabe por qué, mi estimado hermano y hermana? ¿Por qué no se da? Porque no nos hemos sometido a la voluntad del Espíritu. Y cuando no nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo, no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y recordemos que la llenura del Espíritu Santo es la que produce en nosotros el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Cuando el fruto del Espíritu Santo se da, pues se dan todas las características de este fruto. No solo voy a tener amor, pero gozo no voy a tener. Definitivamente no es así. Se da todo en conjunto, pero el requisito es someterse a la voluntad del Espíritu. Y si usted está esperando ese gozo, ese anhelo que usted sintió cuando acababa de ser convertido, ese deseo de hacer todo, yo quiero trabajar, yo quiero colaborar, yo quiero ayudar en todo,
pues solo lo va a lograr si se somete a la voluntad del Espíritu. Y para someterse a la voluntad del Espíritu hay que ser obedientes a la palabra. Y para que digamos que somos obedientes a la palabra, tenemos que obedecer el paso del bautismo y por lo tanto no es cuestión de emoción el decidir bautizarse o no, sino es cuestión de decisión. Yo voy a obedecer porque quiero obedecer la palabra de Dios. Espero que me haya explicado en esta parte. No es cuestión de sentimientos, es una decisión. ¿Qué espera? ¿Qué detiene? ¿Hay un pecado oculto? Pues el hecho de no ser bautizado no quita la responsabilidad. Cuando usted va a primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Viene otra pregunta, estimado hermano y hermana. ¿Solo aquel que está bautizado debe confesar su pecado porque ha fallado delante de Dios? Por la palabra del Señor entendemos que todos los nacidos de nuevo, si fallamos delante de Dios, debemos de confesar, reconocer, y si aquello que hicimos pues amerita que nosotros seamos amonestados, será de esa forma. Es cierto, quizás por no estar bautizado no se va a anunciar públicamente una disciplina porque no ha estado en esa comunión con los hermanos en la congregación, pero delante de Dios sí ha roto su comunión y esa comunión Dios la va a traer a cuenta, es decir, Dios le va a reclamar, le va a hacer ver lo que estuvo mal y le va a hacer entender aquello que estuvo mal. Por eso decimos, hermanos, y que muchas veces cuando eso se da principalmente en la juventud, y lo digo porque lo he escuchado muchas veces, es decir, cuando como jóvenes lo primero que ponemos a decir, yo todavía no me quiero bautizar porque en la universidad todavía a veces con mis compañeros me meto o estoy en tal situación y no quiero entrar en detalles, podría poner algunos ejemplos, pero estoy en ciertas situaciones que eso me va a ser difícil, mejor todavía no. Pues si ese es el pensamiento, estamos totalmente equivocados. Desde que creímos, somos nuevas criaturas y le debemos obediencia a Dios. Nuestra desobediencia, si no reaccionamos a tiempo, Dios nos va a dar su disciplina personal. Y eso, joven, no es algo fácil. Si no, estudia el libro de Amós. Y cuando Dios le habla a través del profeta Amós y le dice al pueblo, prepárate para el encuentro con tu Dios. Nadie se puede poner en pie delante de Dios. Nadie. Por lo tanto, no hay libertad para pecar aunque no esté bautizado. Hay responsabilidad de confesar aunque no esté bautizado. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. Y si bien públicamente quizás muchos no lo sepan, Dios sí sabe quiénes son sus hijos y Él es celoso de sus hijos. La Biblia lo demuestra. Ahora, ¿qué le detiene? Lo invito para que tome su decisión y se bautice. Continuemos. Dijimos que íbamos a ver un segundo punto. Primero íbamos a considerar los privilegios y ahora vamos a considerar la responsabilidad o las responsabilidades. Vamos a considerar, dijimos que todo tiene, pusimos el ejemplo de los jóvenes cuando adquirimos nuestro DPI en este tiempo, porque ya somos mayores de edad. Bueno, el hecho de decir ya soy mayor de edad, ya tengo libertad porque tengo DPI no es lo único. Ahora, pues como mayor de edad, pues tengo que comenzar a pagar mis impuestos porque yo ya voy a empezar a ejercer, a desempeñarme. Tengo responsabilidades que cumplir. De la misma manera, amados hermanos, la nueva vida en Cristo trae sus responsabilidades, es decir, trae implicaciones y ahora pues vamos a meditar en lo que son las responsabilidades. Bueno. Hay una muy importante, de hecho es en la que más nos vamos a enfocar o la que vamos a ver, amados hermanos, realmente, donde vamos a poder encontrar todo esto. Y la responsabilidad principal es perseverar. Y cuando hablamos de perseverar, no vayamos a pensar únicamente en asistir a la congregación a todos los cultos. Incluye, pero no es únicamente eso. Perseverar, amados hermanos, es mantenerse constante, mantenerse firme
en una manera de ser o en una manera de obrar. Eso es lo que podemos traducir como perseverar. Ahora, si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, un pasaje muy conocido, encontramos que la palabra nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los 7 pilares de la iglesia primitiva. Ya nuestro hermano Víctor lo predicó hace varias semanas y habló acerca de esto. Es decir, cuando la palabra de Dios nos manda a perseverar, lo vamos a hacer en todo aspecto, hermanos. Por eso decía, no vamos a limitarlo al hecho de presentarnos a la congregación. No, lo vamos a ampliar a lo que la Escritura nos marca. Es decir, ser constantes en la obediencia. Pensemos en algo antes de entrar en detalle en todos estos temas. Y lo digo porque muchas veces pasa por nuestra mente el justificarnos a nosotros. Podemos pensar y decir, bueno, en la iglesia primitiva, porque acababa de estar el Señor y todo era emoción, todo era felicidad y por eso los hermanos perseveraban. El tiempo actual es muy diferente. Podría argumentar alguien. Pero no olvidemos, hermanos, que los primeros cristianos tenían problemas, tenían tentaciones, tenían muchas situaciones difíciles. Y si no hagamos el recuento de las veces en que fueron perseguidos, si no hagamos el recuento de lo que tuvieron que sufrir al ser separados de su familia o al ser, más bien dicho, expulsados por su propia familia, porque cuando ellos venían y creían en Jesucristo, muchas veces ya eran puestos fuera de la familia por el hecho de ser discípulos de nuestro Dios. Ahora, entonces, si nos damos cuenta, amados hermanos, es decir, no solo en nuestro tiempo hay situaciones difíciles que quizás nos hagan un poquito más difícil según nuestra mentalidad humana de poder perseverar. Pero el Señor es el que está con nosotros ayudándonos, así como lo hizo con estos primeros creyentes. ¿En qué perseveraban los primeros creyentes? Pues ya lo leímos en nuestro pasaje de Hechos 2:42. Lo primero que encontramos es la doctrina de los apóstoles, es decir, aprender y practicar la palabra de Dios. No solo aprender, y vea que no estamos hablando de solo leer, amados hermanos, porque cuando decimos aprender es porque nos vamos a poner a leer y al mismo tiempo meditarlo, entender y luego practicar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Pues es muy sencillo. Es la palabra de Dios inspirada. Lo dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, sea cabal, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, perseverar en la doctrina de los apóstoles es aprender y practicar la palabra de Dios. ¿Para qué dijimos? Para que el hombre sea preparado. Lo dijimos también en una oportunidad cuando veíamos aquella meditación de cómo vivir para el Señor. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es nuestra meta? Efesios 4:13 nos lo describe. Nuestra meta es la plenitud de Cristo, porque ahí nos dice su palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta, hermano, no es ser como el hermano fulano de tal, aquel que se dedica, aquel que según nuestra vista es el mejor cristiano del mundo. No, nuestra vista debe ser el Señor Jesucristo. Porque si ponemos la vista en un hombre, en el momento en que el hombre falla, porque así somos los hombres, fallamos, entonces también nuestro ánimo pues va a decaer. Pero si está nuestra mirada puesta en el Señor, seguiremos adelante. Ahora, ¿en qué más debían de perseverar nuestros hermanos? Pues en la comunión unos con otros. Es decir, los creyentes, cuando hablamos de comunión, hermano, es tener un trato personal unos con otros, ayudarse, compartir, pensémoslo de esa manera. Y los hermanos en aquel tiempo pues se estimulaban de esa manera, se estimulaban. Si ustedes leen Romanos 12:10, la palabra nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal.
Es decir, los creyentes se estimulaban para amarse mutuamente, para compartir sanamente. Usted lo encuentra en Hechos 2:46. Porque ahí dice la palabra que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa comunión unos con otros, compartir sanamente con los hermanos. Eso era algo que la palabra de Dios manda perseverar, compartir con nuestros hermanos. No hay individualismo, no es solo yo el que voy a hacer, no, debemos de ser un todo. Buscaban hacer buenas obras juntos también, amados hermanos. Eso es parte de la comunión unos con otros. Porque si no recordemos Hechos capítulo 6, cuando habla de aquella ayuda que se le daba a las viudas. Es decir, buscaban juntos hacer buenas obras, no solo de manera individual. Si bien es cierto, de manera individual también tenemos que hacer propósito, la Biblia nos enseña que también de manera colectiva o congregacional debemos también emprender proyectos en beneficio de los necesitados. Hechos capítulo 6 es el ejemplo. Y de forma individual, pues podemos encontrar en Hechos capítulo 9, versículo 39, el ejemplo de Dorcas, aquella que les hacía vestidos a las viudas. Recordemos cómo estaban ellas llorando cuando murieron. Era un ejemplo de que también de forma individual se hacen buenas obras. Por eso la palabra de Dios en Efesios 2:10 nos dice que hemos sido preparados para buenas obras que de antemano Él preparó para nosotros. Entonces ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Ahora, no solamente eso. En la pantalla anterior, voy a regresarla. Al final nos menciona también el pasaje de Gálatas 6:2. Es decir, la comunión unos con otros es preocuparse por los demás. Gálatas 6:2 nos describe sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y si vamos más adelante, en uno de los versículos también nos dice hacer bien a todos, dice mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, ellos perseveraban en esa comunión unos con otros. Pero no solamente en eso perseveraban también en el partimiento del pan, porque si bien en el punto anterior, cuando hablábamos de los privilegios, decíamos que es un privilegio, también al mismo tiempo es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un mandamiento del Señor, hermanos. El Señor nos dijo, haced esto en memoria de mí. Es un mandamiento, no es una sugerencia, no es para que cuando nosotros tengamos tiempo lo vayamos a hacer y cuando nosotros pues no tengamos tiempo lo dejamos para la próxima semana y se nos vuelva costumbre, como en algunos lugares sucede, voy al partimiento del pan cada 15 días, cada 3 semanas o qué sé yo, mientras los hermanos no se den cuenta, quizás no voy siempre, pero eso es porque no comprendemos esa responsabilidad que tenemos, porque esa responsabilidad, hermanos, nos hace ir no solamente porque es un mandamiento, sino como dijimos en el punto anterior, porque es un privilegio. Él nos dice en su palabra, primero a los Corintios 11, versículo 24 y en el versículo 25, al final encontramos que el Señor Jesucristo dice, haced esto en memoria de mí. Es un mandamiento. Por lo tanto, amados hermanos, cuando nosotros hacemos eso, estamos cumpliendo esa responsabilidad de adorar al Señor al conmemorarlo, de cumplir este mandamiento y de anunciar su obra hasta que Él venga. Pero también hay una parte final, es decir, las oraciones, como podemos ver acá, tenían la responsabilidad de perseverar en las oraciones. Ya dijimos anteriormente, en la ayuda mutua, no solo es cuestión individual, sino que también es una cuestión colectiva. Hechos 1:14 nos recuerda que aquellos discípulos dice, según la palabra, nos dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, dice. Es decir, perseveraban
en aquella oración de manera colectiva, de manera congregacional, porque eso es importante cumplir, es una responsabilidad que no es solamente de los ancianos. Obviamente ellos nos guían, nos lideran, pero muchas veces creemos que solamente ellos o aquellos que estén al frente de una congregación liderándola de una o de otra manera son los únicos responsables de cumplir eso. Y esa es una de las razones por la que los cultos de oración pues son los menos concurridos, ¿verdad, hermanos? Pero recordemos que la palabra de Dios también nos habla de oración congregacional. Perseveraban en esto, dice la palabra de Dios, Hechos 1:14. Y en Hechos 16:13 también lo podemos encontrar y confirmar, porque ahí hablábamos de aquella mujer llamada Lidia en Filipos, cuando vemos ahí que el apóstol Pablo nos dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, dice, junto al río, donde solía hacerse la oración. La palabra solía quiere decir que es algo que se hacía frecuentemente. Por lo tanto, ese tiempo de oración es parte de aquello que tenemos la responsabilidad de perseverar como parte de todo esto, amados hermanos. Por eso dijimos, si el bautismo cristiano no fuera inmediatamente luego de la conversión, pues aquí dejaría mucha tela de juicio en todo esto que estamos mencionando para poder cuestionar varias cosas. Pero si ponemos eso de esa manera, como hemos demostrado en la palabra del Señor, vemos que tenemos esa responsabilidad que cumplir y la tenemos todos, no solo uno, la tenemos todos. Por lo tanto, amados hermanos, es momento de que reflexionemos nuevamente. Todo privilegio, toda aquella cosa, todo aquello que nos trae algo que a nosotros nos satisface, siempre conlleva una responsabilidad. Y en el caso del bautismo, hermanos y hermanas, tenemos la responsabilidad de que como creyentes manifestemos públicamente que somos hijos de Dios. Porque cuando no cumplimos esa responsabilidad, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Qué dirán aquellos que saben que somos creyentes, pero que por una u otra razón saben que no somos constantes porque se dan cuenta? ¿Qué dirán? ¿Y estas personas dicen que son creyentes? ¿Y estas personas manifiestan ser hijos de Dios y están actuando de esa manera? Bueno, no sé cómo será en aquella región, pero en algunas ocasiones provocamos en algunas personas el hecho de decir, y lo he escuchado en algunas personas cuando conversamos de forma personal con ellas y dicen, es mejor que esté como yo estoy, porque no quiero ser como fulano que dice ser creyente, pero miren la actitud que tiene. Por eso decía, cuando no cumplimos esa responsabilidad, hacemos que por nuestra culpa blasfemen el nombre de Dios. Por lo tanto, debemos recordar y reflexionar que, en primer lugar, recordemos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10. Recordemos, hermano, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Pues nada más y nada menos que los atributos de Dios. Justicia, amor, santidad, eso debemos reflejar en toda nuestra manera de vivir. Por lo tanto, tenemos que ser responsables en vivir una vida nueva en Cristo. Y va la pregunta final, amados hermanos. ¿Estamos cumpliendo nosotros eso? ¿Estamos perseverando? Y como dije al inicio, no pensemos o nos enfoquemos únicamente en el hecho de asistir a la congregación. No pensemos únicamente en eso. Ya dijimos que amplía más nuestro panorama, es mucho más amplio en lo que abarca. Eso lo podremos hacer cuando dejamos que el Espíritu nos controle, y allí donde vamos a cumplir lo que Efesios 4:22 en adelante nos dice, nos vamos a despojar de aquel viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y nos vamos a vestir del nuevo que ha sido creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que vamos a hacer cuando cumplimos o luchamos por cumplir la responsabilidad. Y es una pregunta personal. ¿Perseveramos, hermanos, en el estudio de la palabra de Dios, en la comunión con nuestros hermanos, en el partimiento del pan, en las oraciones?
¿Perseveramos? Es una pregunta que nos debemos de responder de forma honesta y sincera a nosotros mismos. Y si hay algo que corregir en nuestra vida personal, pues es el momento de hacerlo, amados hermanos. Recordemos que el Señor es misericordioso y que al corazón contrito y humillado, dice, no lo desprecias tú, oh Dios. Y alguien puede decir, pero yo no he cometido un pecado de adulterio como David para que me aplique ese texto a mí. Hermanos, yo siempre he hecho esta pregunta en la congregación local. ¿Hay pecados grandes y pequeños delante de Dios? La respuesta es no. Delante de Dios todos los pecados son del mismo tamaño, si lo quiere ver de esta manera. Desde aquella mentirita chiquita que nosotros pensamos que es inocente ante todo, hasta aquello que puede ser muy escandaloso, todo eso costó la sangre del Señor. La diferencia son las consecuencias. Dependiendo del pecado que hayamos cometido, las consecuencias sí son diferentes. Algunas son enormemente grandes, otras quizás se sufren de diferente forma, pero lo que tenemos que tener claro es que todo pecado causó la muerte de nuestro Salvador. Y es por eso que debemos de luchar por vivir como Él, por andar como Él anduvo, por luchar. Y amados hermanos, esta es una responsabilidad que debemos de comprender, que depende de nuestra voluntad, de que nosotros digamos, aquí estoy, Señor, sé que soy un hombre, que quizás no soy perfecto, pero que voy a luchar por agradarte, voy a luchar para que cada día sea diferente al de ayer. Es decir, ayer quizás no hice lo correcto, pero hoy ya no lo quiero volver a hacer. Y así vamos en la lucha día con día. Eso es nuestra santificación progresiva, dicha en nuestras propias palabras. Amados hermanos, reflexionemos sobre estos aspectos y con la ayuda del Señor, si así es su bendita voluntad, en la próxima oportunidad vamos a concluir con los últimos 2 puntos. Si así el Señor nos permite la vida, la próxima semana pues vamos a concluir con este tema que hemos venido meditando y estaremos hablando acerca de aquellos errores comunes respecto del bautismo y algunos pasajes de difícil interpretación. Y con eso, amados hermanos, habremos finalizado esta secuencia que hemos venido meditando a lo largo de estas semanas. Rogamos siempre sus oraciones y también que todo sea de edificación para nuestra vida personal. Que el Señor los siga bendiciendo en esta preciosa noche.